Buenas tardes, Inge. La presentación que realizaremos hoy es acerca de la práctica uno del laboratorio sobre el transformador monofásico. El transformador monofásico es una máquina eléctrica que nos permite elevar o reducir tensiones. Esto mediante el principio de inducción electromagnética, la cual se realiza mediante la conducción de electricidad mediante los devanados, las cuales establecen un campo magnético que transmite un flujo magnético y así generar la cantidad de voltaje elevado. A continuación, las partes y el equipo requerido son una fuente de alimentación, un transformador, cables de conexión, voltímetros, pinzas amperométricas y un oímetro. Como primer punto tenemos que examinar y describir el transformador. En la imagen de la izquierda vemos una estación de trabajo móvil que fue lo que se utilizó para este laboratorio, el cual consta de distintos compartimentos, donde el más importante es el transformador. Y a la derecha podemos ver el transformador de manera interna desde distintas perspectivas y podemos ver también su cableado. Entonces, para identificar cuál es el devanado primario y cuál es el devanado secundario, utilizamos la relación que está en la parte de la izquierda. Esto debido a que tenemos una inducción electromagnética, tenemos tensiones en los devanados, además de un número de espiras que están en el devanado. Para esto vemos que la potencia, que es igual al voltaje por la corriente del devanado primario, será igual al secundario. Entonces el devanado de voltaje primario será mayor al secundario. Mediante la relación del número de espiras, nos dice que el del primario será mayor al secundario. Entonces esto de manera práctica será calculado mediante un multímetro en ohmios, donde la resistencia del primario será mayor al secundario. Pasando al punto 2 de la identificación de los devanados, primero se identificarán en el transformador los tres devanados independientes, que son el de 1 a 2, de 3 a 4 y de 5 a 6, como se muestra en la imagen. En un primer inciso tenemos que anotar las tensiones nominales de cada uno de los devanados, y en la imagen se puede observar cómo ya están estos escritos. En el caso del devanado de 3 a 4 hay que realizar una suma para sacar los 374 voltios. Como un inciso B, anotar las tensiones nominales entre las siguientes conexiones, y del mismo modo tenemos los datos ya en la imagen que nos facilita poder identificarlos. Y en un inciso C, anotar las intensidades de corrientes nominales de cada conexión. Del mismo modo, los datos están ubicados en el transformador. Considerando que los devanados están hechos de cobre y estos contienen cierta resistencia, en los tres devanados principales, cada uno tiene una resistencia diferente. Entre 1 y 2, el valor nominal que se observa de 34.3, entre 3 y 4, 76.9 y 5 y 6, 19.4. En el ejercicio 4 vamos a realizar primero la conexión del circuito que se ve en pantalla y se coloca 2 voltímetros a la entrada y uno a la salida, que sería el devanado secundario, es decir, las terminales 5 y 6. Se ajusta el voltaje de entrada a 127 y se verifica que en la salida es similar o igual. Posterior a eso se reduce la tensión a 0, se desconecta la fuente de alimentación y se repite el procedimiento, pero esta vez con 220 voltios de entrada, y se mide en cada uno de los devanados su voltaje, como podemos ver en pantalla. 5. Comparación de tensiones medidas con los valores nominales. Para una mejor precisión, se lo resume en esta gráfica en la que se aprecia que los valores nominales y los medidos son prácticamente iguales, excepto por algunas diferencias que pueden deberse a las diferentes pérdidas que existen en un transformador. Como ejercicio 6, teóricamente tenemos el valor que entre la misma cantidad de vueltas entre el devanado 1, 2 y 5, de 5 a 6, tenemos un valor de 1, lo que significa que
la tensión de salida será igual a la tensión de entrada del dicho transformador. Haciendo una comparación con la fórmula, dividiendo el devanado 1 sobre el número de vueltas del devanado 2, tenemos un valor de 0,58, que significa que el transformador va a ser un elevador, ya que su voltaje aumentaría. Seguimos con la relación de corrientes en cortocircuito, en el cual primeramente tenemos que conectar el circuito que se nos muestra en el informe. Acá tenemos una imagen de cómo lo hicieron en el laboratorio de Cochabamba. Para continuar, tenemos que bajar primero la tensión a 0 y luego irla subiendo lentamente hasta que la corriente en el devanado secundario sea igual a 0,27 amperios. Luego se procede a anotar los siguientes datos, que serían la corriente en el primario, y la corriente en el secundario, que llegamos a 0,26, no a 0,27. Con los datos ya obtenidos, podemos pasar a calcular la relación de corrientes. Y esta nos da que es de 1,23, que no es igual a la relación que esperábamos de 1. Bueno, en el punto 8 se hace de nuevo la medición del cortocircuito, pero esta vez con el devanado de 3 a 4, como se muestra en la figura. Y bueno, en la siguiente diapositiva se observa la conexión que hay física. Se conecta a una fase y el neutro con el devanado primario y se hace el cortocircuito entre 3 y 4. Ahí se mide la corriente 2, luego se mide la corriente 1 y también el voltaje 1. Para hacer esto se eleva poco a poco el voltaje hasta llegar a una corriente máxima de 0,17 en el secundario, obteniendo los siguientes resultados. Un 0,35 amperes en el primario y 20,6 voltios, y en el secundario 0,168 amperes, obtiene una relación de 0,48. Como punto 9 tenemos la variación de tensión de entrada en base al circuito que se observa en la figura, conectando los voltímetros en el devanado secundario de 5 y 6, un voltímetro entre los devanados 1 y 2 y un amperímetro en salida del devanado 1. Como se va a observar, ya que tienen el mismo número de vueltas, la tensión de entrada es prácticamente igual a la tensión de salida, a excepción de algunas pérdidas que pueden ocurrir en el circuito, o ya sea de que no se usó exactamente el valor inicial de ya sea 120 o 160, sino un poco más, un poco menos. Además, se notaron las diferentes corrientes que existen a la salida del devanado 1. Ahora tenemos la tabla de comportamiento de corriente de magnetización. Bueno, la gráfica en la que se nos muestra el voltaje contra la corriente. Y la corriente de magnetización vendría a ser la corriente necesaria para producir el flujo en el transformador, que a mayor necesidad de esta corriente, mayor es la tensión y se puede ver cómo va subiendo. Como grupo logramos concluir que se logró establecer las relaciones de intensidad y tensión del transformador. Las relaciones teóricas no siempre van a coincidir con las reales debido a ciertas pérdidas que se van a generar en los devanados. Y por último, se logró estudiar las corrientes de excitación y de cortocircuito de dicho transformador.